cuarto día de ponencias del Ready to Work. A continuación tendremos una visión holística de la geotermia en el Ecuador a cargo de la magíster Matilde Urquizo. Matilde Urquizo se desempeña como especialista de proyectos de la Dirección de Planificación de la Expansión de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos geotérmicos desde el 2011 y ha liderado el desarrollo geotérmico de alta entampía en el Ecuador. Su experiencia incluye la ejecución de proyectos de mejora de infraestructura y capacidades humanas en geotermia, la coordinación de exploración superficial en Chalcana, Chalpatán, Tufiño, Chiles, Cerro Negro y Baños de Cuenca. Bajo su gestión se realizó el primer pozo geotérmico a finales del 2017 en el proyecto geotérmico Chachimbiro, con la Corporación de Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y se encuentra gestionando la siguiente fase del mencionado proyecto, también con financiamiento japonés. Es ingeniera en electricidad, con especialización en la ponencia en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y máster en energías renovables por la Universidad de Zaragoza. Ha participado en entrenamientos especializados en geotermia en El Salvador y en gestión de proyectos geotérmicos en Islandia. Ahora es embajadora de WIN Ecuador Women in Geothermal y presidenta pro tempore de la Asociación Geotérmica Ecuatoriana. Les recordamos a los participantes que deberán mantener sus micrófonos apagados y que la ronda de preguntas se realizará al final de cada ponencia. Sin nada más que decir, le damos paso a la magíster Matilde Urquizo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Confirman? perfecto. Perfecto. A ver, voy a compartir primero la pantalla. Sí. Sí, ¿me confirman que se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Realmente para mí es un placer estar aquí. Siempre desde que me contactaron, pues compartir con jóvenes que están entrando al mundo profesional o que son jóvenes profesionales, pues es importante que estén ya listos para entrar a la transición energética, que despierten su curiosidad hacia este tipo de posibilidades, cosas que ya están en otras partes del mundo, que se están dando, que se están desarrollando con mucha fuerza y que queremos también desarrollar aquí en nuestro país. Entonces, bueno, yo traje el día de hoy esta presentación, es la visión holística de la geotermia en Ecuador. Está basada en un paper que realicé en el año 2018 en la Universidad de las Naciones Unidas, en el programa de entrenamiento geotérmico de Islandia, en donde se realizó pues, un análisis de lo que estaba pasando en Ecuador en ese momento. Entonces vamos a ver un poco la metodología, qué se cubrió, cuál fue el método que se planteó para llegar a este punto y también un poquito de qué, bueno, qué ha pasado, ¿no? Desde el 2018 estamos 2022, ¿qué está pasando? Y cómo nosotros desde nuestras trincheras, ¿no? Podemos ayudar a que esto también se desarrolle. Entonces, bueno, empezamos por qué es geotermia. Geotermia, como etimológicamente su nombre lo indica, geos viene de tierra y calor y termos de calor, ¿no? Es la energía térmica del subsuelo que puede ser aprovechada. Esta energía es limpia y es sostenible y se puede utilizar para generación eléctrica y para usos directos, dependiendo de la temperatura. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un reservorio de agua caliente a alta temperatura. Entonces, ¿qué pasó para que se forme este reservorio? En algún momento, el agua lluvia, el agua meteórica, se entró al subsuelo y empezó a entrar y a tener interacción con alguna fuente de calor cercana y empezó a calentarse y a tener movimiento e interacción con las rocas, ¿no? Entonces, ese
Entonces, ya. Entonces, esto es lo que estamos buscando y le decimos que es la energía bajo tus pies. ¿Cuáles son las fases de un proyecto geotérmico para entrar en contexto? Sí, tenemos la fase de reconocimiento, que es cuando vemos que hay aguas termales, vemos que hay zonas con alteración hidrotermal, vemos que hay cercas volcanes, que han habido actividades, etcétera, etcétera. Entonces, en superficie nosotros inferimos que existe, que puede en el subsuelo existir un recurso geotérmico. Entonces hacemos una evaluación. Luego, para la prefactibilidad se utilizan las geociencias, geología, primero para entender qué es lo que ha pasado allí, la historia de la zona y dónde podría estar esta fuente de calor que hablábamos, dónde podría haber, dónde podrían haber fallas, dónde se pudo haber generado la permeabilidad para tener un un recurso en el subsuelo, ¿no? Geoquímica para saber qué tipo de, qué composición puede tener el agua y más o menos qué temperatura puede llegar en el subsuelo, y la geofísica para poder tener como una radiografía del terreno y poder armar un modelo que me permita a mí más o menos indicar dónde estaría el recurso, ¿no? Una vez que yo tengo el modelo, paso a indicar dónde podrían ser los mejores sitios para pozos exploratorios y luego paso a perforar. Una vez que perforo, entonces compruebo el recurso en superficie. Una vez que mido el recurso en superficie y lo compruebo, pues ya paso a un desarrollo de campo en el cual se pueden desarrollar varios pozos y ya tener en superficie pues la capacidad necesaria de vapor y de agua caliente para generar. Y luego pues ya vendría obviamente la ingeniería y la construcción de la central para poder pasar a una puesta en marcha y operación en generación. Ahora, ¿qué pasa en la diferencia de un proyecto geotérmico con otras energías renovables? Pues son sus fases de desarrollo, ¿no? Entonces, vemos que el riesgo cuando empieza un proyecto geotérmico es muy alto. Sin embargo, va disminuyendo conforme tengamos los primeros pozos de perforación, ¿no? Una vez que vamos perforando, pues el riesgo va disminuyendo, ¿sí? Y cuando ya estamos en la construcción de la central, pues el riesgo es bastante bajo. Sin embargo, los costos para las primeras etapas, pues son costos bastante altos que tiene que asumir un proyecto hasta poder decir que es factible, ¿sí? Aquí justo donde se cruzan, es donde decimos, sí, este proyecto es factible para construcción y para puesta en marcha. Entonces, esta parte de inversión que podría ser hasta 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, es la inversión que más, como se podría decir que es la inversión que tiene más riesgo y la que cuesta un poco que se haga, ¿no? Para todos los proyectos. Pero una vez que pasó este punto, que ya el proyecto es factible, que el vapor está aprobado en superficie, pues los proyectos son súper importantes y súper buenos porque hablamos de que es una energía que no depende de las condiciones ambientales, no depende de precios internacionales, no depende de si hay sol, si hay viento, si hay agua. Entonces es una energía muy estable y que aporta muy bien al sistema y que se mantiene muy bien. Entonces, realmente esta parte pues sería la que toma tiempo para tomar estas decisiones y por la cual los proyectos de geotérmico pues toma un poquito más de tiempo y también le ha tomado más tiempo en desarrollarse en el país. Bueno, ¿cuál fue la metodología de análisis? Primero, pues la recolección de información, analizar el estado actual, recoger la información del estado actual de la geotermia en el país, eh, analizar varios casos de éxito en otros países que han tenido éxito en la geotermia y luego pues se hizo un FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y finalmente pues se hizo una pequeña descripción de los que podrían ser los siguientes pasos basado en la metodología de pensamiento estratégico. Entonces, ¿qué hicimos? En Ecuador, en este caso, cuando hablamos de geotermia de alta entalpía, la empresa o el sujeto que desarrolla la geotermia de alta entalpía en Ecuador es SELEC.
la Corporación Eléctrica del Ecuador, por el momento. Y entonces analizamos qué factores internos y externos afectan al desarrollo geotérmico en SELEC, ¿no? Entonces escogimos como factores internos los recursos, las capacidades, el gobierno, o sea, la gobernanza de SELEC, el financiamiento interno y los clientes, ¿no? Para tener una visión desde los factores que dependen directamente de SELEC. Ahora, factores externos, que son factores que no dependen de SELEC y que suceden, pero que afectan directamente a SELEC y a su proyecto. Sus proyectos están el factor político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental. Entonces, realmente la idea no quisiera como ir tan a fondo uno por uno, sino un poco mostrar cuál ha sido la metodología y unas pinceladas, porque si no vamos a tardar muchísimo, pero sí les dejo dentro de las diapositivas un poquito más de información por si alguien quiere revisarla más a fondo, y también pues el link al paper para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, la idea un poco es que ustedes piensen o que ustedes vean cuando ustedes desarrollen sus proyectos o cuando vean incluso cuando hagan sus análisis, tratar de siempre hacer los análisis desde estas visiones holísticas, ¿no? No necesariamente esta específicamente, pero sí verlo desde varios puntos de vista, porque a veces nosotros, por ejemplo, que somos ingenieros, vemos las cosas muy técnicamente, ¿no? Y decimos, ok, técnicamente esto está bien, nos va a ayudar, va a ser bueno, etcétera, etcétera, pero no vemos la parte financiera, no vemos la parte ambiental, o a veces vemos todas, pero no tomamos en cuenta que hay un riesgo político, que hay un riesgo económico. Entonces es muy interesante que ustedes lo puedan, tal vez, si algo yo quisiera es que se pueda tomar en cuenta de que para hacer un análisis o para tomar em, planificar con estrategia, entonces la idea es siempre mirar todos los factores, ¿no? Todo lo que pueda afectar un proyecto y desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista que pudiesen tener hacia afuera, de afuera hacia adentro. Entonces, bueno, cuando hablábamos de gobernanza, pues SELEC es una empresa pública que se maneja por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, tiene un directorio, ¿sí? Y SELEC está aquí. SELEC es una empresa que se encarga de la generación y transmisión y tiene una dirección de planificación de la expansión donde están los proyectos en estudio, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento, si bien hasta el momento SELEC ha invertido y SELEC y también recibimos una cooperación no reembolsable como la primera perforación geotérmica, alrededor de 18 millones de dólares se han invertido en geotermia hasta el momento. Tuvimos una pandemia que empezó en el 2019. Entonces, en ese punto, la concentración de los esfuerzos del gobierno nacional y de los fondos y del Estado y de todos fue salvar vidas, y los proyectos a veces quedan pues a la cola, ¿no? Esperando que una vez que salgamos de la emergencia, pues poder desarrollarse. Pero existe un proceso de financiamiento de asistencia oficial al desarrollo por parte de la cooperación japonesa de 60.1 millones de dólares con condiciones supremamente blandas, ¿no? Hablamos de 1.4% de interés, 30 años de plazo, 10 años de gracia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de recursos, ¿no? Los recursos geotérmicos se investigan y en este caso, pues SELEC ha hecho varias investigaciones, como podemos ver en la lámina. Sin embargo, el proyecto que más avance tiene es el proyecto Chachimbiro, ¿no? El proyecto Chachimbiro y luego el proyecto Chacana, que tiene modelos geotérmicos conceptuales, y Chachimbiro, que llegó a la primera perforación. De todas maneras, esto ustedes lo van a ver en la siguiente presentación, que les recomiendo no perdérsela por nada del mundo, porque van a ver los plays geotérmicos y ya técnicamente dónde está el recurso y qué otras cosas se han hecho al respecto.
Luego, pues hablamos de capacidades. ¿Qué capacidades tiene la empresa para desarrollar estos proyectos? Ha tenido personas que se han capacitado en diplomados internacionales, se han entrenado laboratoristas. Sin embargo, no existe un departamento de geotermia. Lastimosamente, varias personas que estuvieron en su momento en el tema de geotermia están trabajando en otras instituciones en este momento. Y lastimosamente pues hay que hacer más difusión, no solamente en el tema técnico, sino también para que se entienda desde el punto de vista administrativo, legal, cuáles son cuáles son las dificultades que requiere hacer un proyecto como estos, ¿no? En el factor interno hablamos del mercado al que se dirige SELEC. SELEC produce el 90% de la energía eléctrica bruta perdón, SELEC tiene el 85% de la capacidad instalada y en este caso, como el análisis del 2010, en los datos del 2019, más del 90% de la energía eléctrica bruta que produjo fue renovable, ¿no? Entonces, estamos hablando de que somos un país muy alto en energías renovables, pero que tenemos el reto de penetrar más con energías renovables, de mantenerlas y sostenerlas, porque si ustedes se dan cuenta aquí, pues la energía, la curva de demanda que se está cubriendo, pues siempre va en ascenso, ¿no? Nosotros, al ser países en vías de desarrollo, siempre estamos aumentando nuestra capacidad de consumo. Entonces necesitamos siempre ir de la mano con la generación. O sea, mientras más consumo, pues tengo que generar más y hacer más proyectos. Ahora tenemos un factor en Ecuador que la mayor cantidad de energía que producimos es energía hidroeléctrica, ¿no? Y aquí en este gráfico ustedes pueden observar que la mayor cantidad de centrales se encuentran en la vertiente amazónica. Y la vertiente amazónica tiene un estiaje que empieza más o menos en octubre hasta marzo. Y la vertiente del Pacífico, que tiene menos capacidad instalada, como ustedes pueden ver aquí, tiene su estiaje o su época donde menos produce, pues va de junio a diciembre. Entonces, hablamos de que existe un estiaje nacional de octubre a diciembre, ¿no? Donde hay menos capacidad de agua, menos capacidad de producción y aquí es donde hay un espacio se necesita energía que sea complementaria a esta matriz, ¿no? Si realmente queremos que haya más penetración de energías renovables, pues lo que necesitamos es que la energía que entre sea complementaria a los recursos que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo va aumentando la demanda y la capacidad instalada y vemos estos huecos que se cubren con energía térmica, son huecos de energía hidráulica que no se alcanzan a cubrir en las épocas de estiaje y se cubren con energía térmica. Entonces, estos son oportunidades para el ingreso de energías renovables complementarias. En el caso de la geotermia, como habíamos comentado, no hay no depende, al ser una energía del subsuelo, no depende de factores del ambiente. Y pasamos a analizar un poquito los factores externos. Bueno, el factor político siempre es un factor decisivo. Se requiere que haya decisión política con una visión a largo plazo, no solamente 4 años de gobierno o un plan nacional a 4 o 5 años, sino 10, 15, 20 años, ¿sí? O sea, una visión a largo plazo, tomando en cuenta hasta lo que se puede cumplir dentro de esos periodos, en este caso presidenciales o de un gobierno, ¿no? Tenemos un paradigma también, hay mucha hidroelectricidad, entonces decimos, no, realmente no necesitamos energía, ¿no? Pero vamos viendo que la demanda cada vez crece y a pesar de que tenemos hidroelectricidad, tenemos el problema de los estiajes y tenemos que seguir cubriendo la demanda con eso. Normalmente esos estiajes se cubren con energía térmica, ¿no? Bueno,
Respecto al factor económico, tenemos una economía dependiente del petróleo y tuvimos una pandemia que nos obligó a priorizar los recursos los recursos, ¿no? También que Ecuador pues es un país que tiene sus calificaciones de riesgo un poco alto y que en este momento la decisión gubernamental ha sido muy hacia reducir el tamaño del Estado y promover el sector privado. Sin embargo, en el desarrollo geotérmico, como vimos al principio, el tema del riesgo al inicio hace que para el sector privado sea un poco complicado o no sea muy atractivo hacer esas primeras inversiones de riesgo. Y normalmente en los países en donde se desarrolla geotermia, o por lo menos los primeros proyectos geotérmicos, apoya mucho el gobierno nacional, los estados, para hacer estas primeras, por lo menos probar el recurso y apoyarse en estas opciones de financiamiento de asistencia oficial al desarrollo, por ejemplo, que tienen condiciones que son más blandas y que un gobierno como tal los puede absorber, apoyando al sector privado para que continúe con el resto del proyecto, ¿no? Se requieren ciertos cambios en los marcos legales, regulatorios, la tarifa de electricidad en Ecuador es baja y debe mantener costos óptimos para cooperar con el desarrollo, porque hablamos de que somos un país dolarizado, en donde la mano de obra, hablando de eso, es un poco alta. Entonces, mantener los costos bajos de electricidad se vuelve un poco estratégico en el sentido de poder competir con nuestros países vecinos, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, una tarifa, un jornal diario para un trabajador en el campo en Colombia o en Perú puede costar $5 el día y en Ecuador puede costar 20. Entonces hablamos de que el, em, bueno, si es más cara los salarios, por ejemplo, en Ecuador, entonces otros servicios deberían ser un poco más bajos para poder competir. Así como si hablamos de ejemplos, como un país como Islandia, que tiene un salario mínimo de alrededor de $3.000, el salario mínimo vital. Sin embargo, ellos tienen, al haber sido un país que desarrolló mucho sus renovables, entre ellas la geotermia y la hidroelectricidad, tienen energía muy barata, lo cual ha hecho que ellos puedan tener industrias que sean altamente consumidoras, como la industria siderúrgica en Islandia, a pesar de que su costo de vida es muy alto, ¿sí? Entonces es interesante cómo se deben hacer estos análisis macro, ¿no? Desde arriba, eh, y con un traje a medida hacia cada país y sus condiciones, ¿no? Bueno, no hay modelos de desarrollo para geotermia establecidos, por supuesto, pero también hay un movimiento muy fuerte de crear fondos de mitigación de riesgos para apoyo. Volvemos al primer gráfico, ¿no? Cuando hablamos de que vamos a perforar es donde es la etapa de mayor riesgo, entonces existen algunos fondos de mitigación de riesgo que apoyan estas fases en donde se pueden conseguir créditos. Se puede conseguir apoyo para financiar estas primeras perforaciones. Si las perforaciones son exitosas, entonces la empresa, en este caso el promotor del proyecto, tiene que hacer un financiamiento para devolver los recursos que se le entregaron. Y si no, y si en cambio pierde el pozo, salió malo, entonces son fondos a pérdida. Me parece que no hay que devolver. Entonces, la parte que puso el inversionista, pues el impacto dentro de los costos del inversionista, pues es mucho menor, ¿no? Todos los organismos multilaterales dispuestos a colaborar y los fondos públicos sobre todo se deben enfocar a aprobar los recursos. En la parte social, pues el manejo social, como ustedes han visto, seguramente en todos los proyectos hay que hacerlo, es muy importante. En este caso en Ecuador, el manejo social ha sido directo y con pocas objeciones. El proyecto geotérmico binacional Tufiño Chile-Cerro Negro, que es un proyecto en frontera, lastimosamente se canceló y se encuentra en espera
por falta de aprobación comunitaria en el lado colombiano. También, bueno, el proyecto Chachimbiro ha avanzado muy bien, así como porque cuando hablamos de un proyecto de 50 megavatios podría generar hasta alrededor de 1000 empleos entre directos e indirectos. Hablamos de que Chachimbiro solo en su fase de estudio preparatorio, que eran estudios de superficie más una perforación, generó alrededor de 260 empleos entre empleos directos e indirectos, ¿no? Em, y además esto crea ciencia, crea investigación, crea oportunidades para nuevas tecnologías, ¿no? Y para nuevas industrias. Bueno, se debe hacer más difusión y más educación. Y otro factor externo, pues es la tecnología. Es una tecnología muy madura, realmente tiene más de 100 años de experiencia, es nueva en Ecuador, pero esto afuera tiene muchísima experiencia, ¿no? Ningún proyecto en geotérmico es un plug and play, no es que yo pongo el proyecto y lo conecto y funciona, no. Siempre es un traje a medida porque depende del recurso. Como vimos al principio, ¿no? Las características del recurso me dicen a mí, de acuerdo a esas características, yo diseño lo que viene. Entonces, sí es un tema que tiene retos ingenieriles importantes, interesantes, pero eso genera conocimiento y genera desarrollo, ¿no? Y también, bueno, la parte más compleja siempre es la investigación del recurso hasta el desarrollo de campo. Aquí podemos ver una foto del Arderello al sur de la Toscana italiana. Esta es la primera planta de generación en 1913. O sea, ya tenemos más de 100 años de experiencias con el recurso geotérmico. Entonces, otro factor externo, bueno, hablando de la tecnología, es que hay que convencer siempre la inversión en subsuelo, la inversión en geociencias es mejor, o sea, invertir un poco más en estudios y en geociencias antes de perforar, ¿no? Las perforaciones, como ustedes vieron, son el momento en que empiezan a subir los costos. Hablamos de que en Ecuador una perforación puede costar, una perforación de 2 kilómetros de profundidad puede costar alrededor de 6 a 7 millones de dólares. Y bueno, en esas etapas es donde hay que invertir mucho más conocimiento antes de perforar, ¿no? Y ahora pues también cada vez está avanzando la tecnología. Ahora existen plantas pequeñas en orden de los kilovatios con fluidos entre 100 a 120 grados centígrados. Y bueno, la tecnología de perforación geotérmica viene de la industria de petróleo y cada vez más las industrias petroleras pues ya tienen sus departamentos de transición energética, están haciendo investigación y están mucho más involucrados en lo que sería en el desarrollo geotérmico también, ¿no? Ecuador, aquí tenemos una foto de Chachimbiro, esta es la primera perforación que se hizo. Climeón es un ejemplo de plantas pequeñitas, ¿no? Con un pozo de producción y uno de reinyección. Y también un tema legal. Bueno, existen regulaciones, en este caso para generación geotérmica. La geotermia debe regirse a la LOGPE, que es la ley del sector eléctrico, pero no existen regulaciones especiales. Entonces, como ustedes vieron, otra vez, la geotermia, a pesar de que es una energía renovable, no se la puede tratar igual que un proyecto hidroeléctrico o que un proyecto solar o que un proyecto o que un proyecto eólico, ¿no? Entonces, esto es una mezcla, ¿no? Entre minería o petróleo y generación de energía. Hablo de la forma, ¿no? De hacer esta investigación del recurso de subsuelo para luego poder desarrollar. Sin embargo, el producto final, si hablamos de que son kilovatios hora, no es igual a la minería o al petróleo, que al final es el mineral que se vende fuera o que está regido a precios internacionales, sino que el kilovatio hora, que es la electricidad, es un mercado regulado interno en Ecuador. Entonces, o sea, para pactar los precios, no es que salimos al mercado, tengo electricidad y la salgo al mercado a vender, sino que yo tengo que asegurar con en este caso con las distribuidoras o las empresas públicas, un precio porque el precio está regulado, ¿no? Y otro factor pues siempre es el ambiental, ¿no? En este caso,
la geotermia pues es mucho menos extensiva que cualquier otro desarrollo, otra tecnología. O sea, hablamos de 20 a 1 en consumo de espacio, para decir, respecto a un proyecto, eh, no, a un proyecto eólico, por ejemplo. Si hablamos de un proyecto social, el solar puede ser hasta 100 a 1 la diferencia en consumo en uso de tierras, ¿no? Entonces, bueno, aquí si hablamos de la parte ambiental en Ecuador la naturaleza está reconocida como un sujeto de derechos y el ministerio regida por el ministerio, en este caso es el MATE, y bueno, no existe una legislación específica para geotermia, sin embargo, tiene que adherirse a la legislación existente para desarrollo de proyectos de generación. Bueno, estas son más fotos del proyecto geotérmico Chachimbiro. Como ustedes pueden ver, pues hubo especialistas técnicos de SELEC que estuvieron trabajando tanto en la parte geológica, en la geoquímica, en la geofísica, también en la primera perforación. Tuvimos empresas nacionales y empresas internacionales que nos apoyaron en esta perforación, y también a la gente de la comunidad en trabajos cuando se necesitaba mano de obra no calificada. Y bueno, fue un beneficio realmente para todos, desde el desarrollo, desde en el momento en que arreglamos la vía, pues la profesora podía subir a la escuela, ¿no? Entonces, esto hace em, que se crea ciertas oportunidades para el resto. Bueno, aquí estamos con los japoneses. Esto fue una, una cooperación de parte del gobierno de Japón, este primer pozo geotérmico, y aquí estamos, aquí está el ingeniero Viate, que lo van a escuchar ya mismo, y bueno, el modelo geotérmico de Chachimbiro. Entonces, de acuerdo a este estudio, ¿cuáles son los siguientes pasos? Eh, pues usamos los recursos, los factores internos para analizar sus fortalezas y sus debilidades, y los factores externos para ver qué oportunidades y qué amenazas tenemos. Y con eso poder estratégicamente armar un plan, ¿no? Cuando se hizo este paper, pues se hizo entrevistas para ver un poco cuáles han sido los países con casos de éxito, qué es lo que hicieron y cuáles son sus factores de éxito. En este caso, Islandia, Nicaragua, Chile y Japón. Ahora, eso fue un ejemplo, fue un tema de una investigación en su momento, pero ¿qué está pasando en la vida real? ¿Qué ha pasado hasta ahora, no? Bueno, en Ecuador, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en este nuevo gobierno tiene muy fuerte la intención de desarrollar proyectos geotérmicos, entonces está trabajando en hacer una mesa de geotermia. La mesa geotérmica va a incluir, se basa en 5 pilares: el regulatorio, que va a responder preguntas, bueno, ¿qué tenemos y qué nos falta para crear un ambiente de inversión en geotermia, para dar seguridad jurídica, para dar seguridad, para crear un marco institucional real, ¿no? Que permita desarrollar más proyectos geotérmicos? Desde la parte técnica, por supuesto, qué capacidades locales de investigación disponemos, cómo hacer, qué campaña de exploración nacional podemos hacer e implementarla. Desde la parte socioambiental, revisar la regulación ambiental actual y poder hacer una guía de socialización y una plataforma que permita ver de las zonas geotérmicas de interés, cuáles son las características socioambientales. Desde la parte financiera, ¿cuánto cuesta realmente un proyecto geotérmico en Ecuador? ¿No? Para poder identificar cuáles son esas barreras que está teniendo un proyecto geotérmico en Ecuador y poder hacer una propuesta estratégica de cuáles pueden ser herramientas financieras para impulsar este desarrollo, ¿no? Y en usos directos, la idea es que, como ustedes vieron, casi todo el análisis inicial fue de alta entalpía. Hablamos de geotermia para generación de electricidad, pero cada vez
la geotermia y las tecnologías están mucho más sencillas, más a la mano, y tenemos un tema de poder hacer usos directos, ¿no? De usar directamente el calor de las aguas termales, de usar la inercia térmica del suelo o el gradiente térmico del suelo para poder hacer más eficientes los usos que ya tenemos. Si hablamos de bombas de calor, por ejemplo, las bombas de calor pueden ayudar a reducir el 40% de consumo de electricidad. Si multiplicamos por los aires el consumo de aire acondicionado en Ecuador, pues hablamos de que prácticamente son centrales que dejamos de construir. Entonces la eficiencia energética, o sea, aquí hay una oportunidad para poder utilizar la geotermia dentro de la matriz del desarrollo y hacer más eficiente el uso de la electricidad y de la energía, ¿no? Tanto para usos de calor como para usos de frío. Entonces lo que se pretende es analizar desde estos 5 puntos, ¿ya? Desde estos 5 puntos, hacer un análisis y en este caso hacer talleres en donde se incluyan ya más actores y partícipes desde la academia, desde el sector privado, desde el sector público, justamente para de estos 5 pilares identificar dónde estamos y qué tenemos que hacer y salir con un plan maestro de geotermia que nos permita planificar y desarrollar, ejecutar estos proyectos y este potencial que tiene el país, ¿no? Por otro lado, desde la parte civil, desde las personas como nosotros, como ustedes que están al otro lado, tenemos la Asociación Geotérmica Ecuatoriana que inició el año pasado, y también tenemos Women in Geothermal Ecuador, ¿no? Las dos pues están enfocadas en promover la investigación y el aprovechamiento sostenible de los recursos geotérmicos mediante la divulgación, la construcción y la consolidación de redes de intercambios del sector público, privado y académico. Así también promover la educación, el desarrollo profesional y el avance de las mujeres en la comunidad geotérmica, ¿no? Queremos promover que la gente conozca al respecto, promover la información, también ayudar en que en estas redes que podemos formar se puedan producir sinergias para desarrollar realmente proyectos y poder seguir avanzando. Tanto estas redes nacionales de las personas que son interesadas o que están trabajando ya en esto y las redes internacionales que pueden ofrecer eh, varias ayudas desde de información, especialistas hasta búsquedas de financiamiento. Y bueno, esto es prácticamente lo que quería presentarles. Fue una investigación realizada en el 2018. Hasta el momento ha habido avances en Ecuador, sin embargo, ningún proyecto está en ejecución en este momento. El proyecto Chachimbiro, como les comenté, que es el más avanzado, sigue la aprobación del crédito en manos del Ministerio de Economía y Finanzas y no ha sido ahí aprobado todavía, lastimosamente. La mesa de geotermia, sin embargo, es como que abre una luz, ¿no? Abre un camino, tanto de desarrollo y de analizar, de hacer este traje a medida, decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué nos falta? Vamos, hagamos lo que nos falta, ¿no? Entonces, desde estos análisis holísticos, multifactoriales, que nos permiten ver todo desde todos los puntos de vista y poder echar a andar las cosas para que se hagan realidad. Aquí les quería mostrar una foto. Esto es en Reykjavik. Esto es un antes y un después de uso de la geotermia para calefacción. Aquí ustedes pueden ver todo el humo que ellos consumían. Hablamos de que Islandia está en el círculo polar ártico, ¿no? Ya se imaginan los climas. Entonces, este era Reykjavik, ¿no? Y este es Reykjavik después de la geotermia, ¿no? Y es interesante porque ellos iniciaron utilizando el agua caliente para calefacción, para agua caliente sanitaria, ¿no? Y por sus necesidades básicas de calor en los hogares, ¿no? Y luego, eh, dentro de ese uso de recursos, encontraron uno que estaba a 230 grados centígrados el agua. Dijeron, qué mala suerte porque es agua demasiado caliente, entonces esta no la puedo usar. Seguimos buscando. Pero después
y con la ayuda de otros desarrollos que hubieron ya en Italia, que hubieron en otros países, pues se dieron cuenta que efectivamente esa agua la podían usar para generar electricidad. Y generaron electricidad, pues y hoy en día hablamos de que en una matriz, me parece de 4.000 megavatios, ellos tienen 700, 800 megavatios de geotermia. Es un país que el 70% de su capacidad instalada es industrial. O sea, ellos han generado, utilizan sus recursos para generar electricidad que es más barata y la pueden exportar, entre comillas, poniendo instalaciones de grandes consumidores de energía en su país. Y pues ellos tuvieron una crisis muy fuerte incluso en el 2008. Y yo estuve allí en el 2018 y ellos están muy bien, ¿no? Desarrollaron otras industrias, entre esas la industria turística, todo a base, en muchas cosas con base en la geotermia también. Entonces, ellos ya no están en crisis. Nosotros tuvimos una crisis en el 98 y seguimos en crisis, ¿no? Entonces siempre es interesante ver hacia afuera qué otros desarrollos, qué está haciendo la gente y ver oportunidades que son posibles y que aquí también nosotros podemos hacer lo posible, ¿no? Aquí abajo tenemos el ejemplo de Blue Lagoon. Es interesante porque Blue Lagoon realmente son aguas de desecho geotérmico, ¿no? Sacaban el agua caliente, le extraían el vapor para generar y el resto del agua la introducían directamente. En esa época, pues la legislación ambiental no era muy fuerte y lo que hacían era echarla en estas zonas que son rocas altamente porosas, entonces donde se volvía a introducir el agua al terreno, ¿no? Sin embargo, estas aguas son altas en sílice, entonces la sílice empezó a depositarse, hizo como una capa impermeable, ¿no? Y se hizo como una piscina. Y al ser aguas altas en sílice, las personas que tenían psoriasis, que tenían algún problema en la piel, empezaron a ir a la zona a bañarse y les resultó muy bueno. Entonces se empezaron a hacer famosas. Y hoy en día, pues es el famoso Blue Lagoon, ¿no? Que es un complejo espectacular en la zona y que incluso tiene más ingresos que la propia central, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ese desarrollo en cascada, ¿no? Que ya hablamos de desarrollo, ahora que tanto se habla de economía circular, de hacer un uso eficiente de los recursos, a veces los desechos de uno son insumos para el otro. Y estas mismas empresas pues tienen ahora un parque de recursos, por ejemplo, esta es la planta de Schwarzenegger, la que les comentaba, de la cual sale el agua caliente, ¿sí? Que se utiliza para el Blue Lagoon. Ahora el Blue Lagoon tiene un spa, además, al ser aguas altas en sílice, utilizan el sílice para desarrollos ya de cosmética o de otro tipo. También utilizan, tienen una clínica para atender gente, o sea, temas de piel o estéticos. También tienen un tema de desarrollo e investigación. Entiendo que en la zona, por sus características, crecen un tipo de algas y estas algas también se utilizan para cosmética y aquí está este molecular farming y bueno, además de los hoteles. Y aquí también tenemos, esta misma empresa que se llama Orska, tiene una planta en Reykjanes y la planta en Reykjanes pues también el agua, dan electricidad y comparten también los desechos de agua caliente, se podría decir, o de vapor para secaderos eh, plantas de secado de pescado, ¿no? Ellos secan las cabezas de bacalao para vender, para granjas de peces, de salmones, y también tienen zonas de exhibición que son altamente visitadas por los turistas. Entonces, una cosa que sale de una planta, pues se utiliza para otra y es muy interesante. Y bueno, eso fue toda la exposición. Espero que les haya sido de su interés y cualquier cosa, duda
o si tienen ganas de participar tanto en la AGE como en WIN, pues siempre son bienvenidos. Y bueno, esperamos que esto genere un poquito de entusiasmo también en ustedes para impulsar este sector que está en pleno desarrollo. Muchísimas gracias por su excelente exposición, Magíster Matilde Urquiza. Bueno, ahora daremos paso a lo que es la ronda de preguntas. Y tenemos una en el chat que dice: estimada ingeniera, nosotros como ingenieros de geociencias, geólogos y petroleros, ¿cómo podemos entrar en el área de la geotermia para poder desarrollar una carrera profesional? Sí, bueno, como les comenté, en este momento se están desarrollando ciertas cosas, ¿no? La idea es justamente crear este ambiente de desarrollo y de inversión con la mesa, porque la mesa em, lo que sirve, o sea, la idea es analizar dónde estamos y qué nos falta, ¿no? A este punto, pues estamos, hay empresas como, o sea, hay instituciones públicas que están trabajando en esto. Entiendo que las mismas empresas petroleras o de servicios están abriendo sus espacios, sus departamentos de transición energética para estudiar estos temas. Yo pienso que seguramente están reclutando también personal joven para capacitar. Y bueno, y también en el momento en que se den estos proyectos desde la mesa hasta, bueno, luego de la mesa, la idea es hacer una campaña a nivel nacional de exploración. Seguramente se van a necesitar más personal para este tipo de proyectos, ¿no? Mm, la idea es buscar más información. Hay puestos de trabajo no solamente en Ecuador, también afuera. eh, Puestos para apoyar ciertas investigaciones o dentro de la industria también. Y nosotros como asociación siempre estamos tratando de compartir esas posibilidades y esas oportunidades, ¿no? Y bueno, también para que se desarrolle esto, como ustedes vieron, dentro de los factores internos y externos, pues necesitamos que haya también pero que se hable más, ¿no? Dentro de la sociedad, que se impulse más y por eso estamos trabajando con la asociación para que haya más interés, incluso político, para que se impulsen más y más rápido también. Muchas gracias por su respuesta. Hay otra pregunta. Gracias por su presentación. ¿Cuánto tiempo de energía podría proveer un proyecto de geotermia promedio? Los proyectos de geotermia normalmente, o sea, hay muchos de los proyectos que que empezaron hace 50 años todavía están en pie. Obviamente siempre hay declinación, un poco de presión en los pozos, hay que hacer mantenimiento o hay que perforar algunas cosas, pero los proyectos son a largo plazo. O sea, el Arderdelo desde que empezó, bueno, ahora hablamos de 500 megavatios instalados, pero tienen 100 años. Entonces, eh, o sea, cuando se hace obviamente una estimación financiera, hablamos de 30 años. eh, Financieramente hablando, ¿no? Pero los proyectos 50 años por lo menos están y siguen funcionando sin problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el precio promedio para realizar un proyecto geotérmico en el país? Bueno, estos son los primeros. Los primeros proyectos siempre son más caros porque hay menos, no hay suficiente expertise, hay que traer gente de fuera, hay que traer la tecnología y eso, pero la idea es que esto vaya bajando el precio, pero hablamos de alrededor de 4 millones de dólares por megavatio, ¿no? 4,5 millones de dólares por megavatio. Pero también hay que ver que si hablamos de, por ejemplo, cuando ustedes veían la primera parte, un proyecto geotérmico, si yo comparo un proyecto o sea, no es como justo comparar megavatio con megavatio, o sea, un proyecto solar que puede costar 1 millón de dólares el megavatio con un proyecto geotérmico que puede costar 4 millones, porque si hablamos de capacidad de producción,
o de factor de planta. Un proyecto geotérmico puede tener un 90% de factor de planta y un proyecto solar puede tener un 20%. Y si hablamos efectivamente de la época de estiaje como tal, que es cuando hay menos agua y necesitamos producción, un proyecto geotérmico puede estar al 100% del tiempo y ayudar justamente a, a desplazar combustibles. Y en cambio, un proyecto solar, un proyecto eólico, un proyecto eléctrico puede estar el tiempo en que tenga el recurso para generar. Entonces, si hablamos de ese 20% o el 30% del tiempo, entonces una planta geotérmica equivaldría a 4 o 5 veces una solar, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo un poco en el visor también cuando analizamos costos, ¿no? Y beneficios. No quiere decir que esto que no se desarrollen solares, eólicas, no. La idea es que se desarrollen lo que tenemos, que sea lo más complementario del sistema posible y que esto es una gran oportunidad para desarrollarlo porque es muy complementario y realmente sí lo necesitamos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe algún tipo de convenio con empresas extractivas privadas para la cooperación respecto al uso de pozos ya establecidos o al uso de datos que fortalezcan el proceso geotérmico? No hay por el momento, bueno, dentro de la asociación hay un grupo que está haciendo, por ejemplo, que está abriendo un poco el tema de, o promoviendo el tema de usos del agua caliente asociada a los a la producción petrolera o también del uso de pozos, por ejemplo, abandonados para usar el agua caliente. No hablamos de menos temperaturas, pero que también pueden servir tanto para generación como para usos directos, ¿no? Si hablamos de pozos, solamente está Chachimbiro, es el pozo profundo con visión a alta entalpía que tiene Ecuador. Y por el momento no existe una cooperación o un convenio con empresas privadas. Entiendo que los dueños de los pozos, si hablamos de petróleo, pues es Petroecuador y el dueño del pozo que está en Chachimbiro, pues es la corporación eléctrica, ¿no? Sin embargo, pues todas son buenas ideas que se pueden promover incluso dentro de la asociación o para impulsar ciertas cooperaciones o cosas así. Muchas gracias. La siguiente pregunta menciona, tengo entendido que hubo un proyecto binacional de geotermia entre Ecuador y Colombia en las fronteras por el Putumayo. ¿Cuándo se retomará o si hay otras propuestas para estos proyectos binacionales? Bueno, esperemos que se retome pronto. Es un proyecto, sí, es el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro que les comenté. Es un proyecto binacional porque el recurso es binacional, ¿no? Está en los dos lados de la frontera. Y en su momento, pues, el lado colombiano es una comunidad indígena establecida como tal, autorreconocida como tal, entonces se adhiere a sus usos y costumbres, a su propia como legislación y no fue posible llegar a un acuerdo. Ellos se opusieron totalmente al proyecto en su momento y lastimosamente el proyecto, que en su momento fue una iniciativa binacional de los dos países, quedó un poco en stand-by, ¿no? Esperemos que esto pueda retomarse tal vez en un futuro cercano. Ujú. Pero ahí hay que hacer un trabajo arduo de socialización. Muchas gracias. La siguiente pregunta menciona, ¿cuál es el futuro de la geotermia en el Ecuador y existe apoyo a esta área por parte del gobierno nacional? Bueno, el futuro es el que nosotros lo estamos labrando, ¿no? Y pues justamente por eso queremos por eso estamos haciendo, promovemos en la asociación o en Women in Geothermal, o promover más difusión, más difusión, incluso apoyar si existieran ciertos emprendimientos o cosas que se quisieran hacer, pues apoyar a buscarle las redes de conexión, ¿no? Ese es como el futuro que estamos viendo. Nosotros somos muy optimistas, queremos que esto se desarrolle y se vuelva real. Si hablamos del gobierno nacional, pues yo creo que un claro ejemplo es la mesa de geotermia, porque la mesa de geotermia nos va a dar como un diagnóstico
y nos va a dar una estrategia o un paso a seguir para poder desarrollar esto lo más rápido posible, ¿no? Y no solamente hablando de generación de electricidad, sino también de usos directos, ¿no? De usarlo directamente para eficiencia energética o para uso para generación de calor o frío. Entonces esto también yo creo que va a generar un impacto muy grande. En la mesa de geotermia entiendo que iniciará más o menos en junio de este año y tiene la duración de 14 meses. Entonces, van a haber varios talleres. Es interesante que en el momento en que existan los talleres, que exista la difusión, pues también ustedes estén informados, manden como asociación. Nosotros queremos también ser parte de recoger todas estas ideas o iniciativas, problemas, o sea, todo lo que hace que la geotermia pueda desarrollarse mejor o lo que esté creando barreras para desarrollarla, pues poder transferir todas estas ideas hacia